Creo que no, no sé si la está grabando. Sí, ya la empecé a grabar. Ya la empecé a grabar. Entonces, vamos a utilizar, les decía, la materia de búsqueda de reemplazos, subtotales, manejo de texto en columnas y eliminación de duplicados, es la práctica que vamos a realizar hoy. Y lo que ustedes están viendo acá es justamente el archivo que nos dieron para la práctica, que es la práctica número 4 de opciones avanzadas. Les decía que lo más complejo, por decirlo de esa manera, es la división de texto en diferentes columnas. Y lo complejo es porque hay que tener cierto cuidado a la hora de hacerlo. O sea, hay que guardar ahí mucho cuidado a la hora de qué es lo que estoy seleccionando y cómo lo estoy haciendo, porque podría caer, al igual que le expliqué en el video de la materia, podría caer encima de data que ya tenemos, o sea, de datos que ya tenemos en otro lugar. Entonces, como vemos acá, el ejercicio número 1 es de separación de datos. Entonces dice, posiciones en la hoja de planilla. Vean que la hoja que tenemos acá, en realidad, la hoja que tenemos, nosotros tiene dos, el libro tiene dos hojitas, uno que es planilla y otro que es códigos. El de códigos lo que tiene es información sobre el nivel de estudio, con un código que es PI para primaria incompleta, PC para primaria completa, SI para secundaria incompleta y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar secundaria y universitaria, tanto completa como incompleta. Hay otros datos que son estado civil, entonces hay un código, este código es para luego reemplazar en lugar de soltero, casado y demás. ¿Por qué se hacen esos códigos? Porque a veces la gente cuando digita comete errores en la digitación. Puede poner solteros o sol o soltera, ¿verdad? Entonces, para hacerlo indistinto se codifica. Entonces, por eso ahí es donde vamos a utilizar lo que hablamos antes en la materia de búsqueda de reemplazos. Vamos a tener que hacer eso. Después aquí vienen unas retenciones desde caja de asociación solidarista, básicamente, y unos porcentajes. Vamos a prestar atención en esto, en el ejercicio, porque justamente lo que queremos es que si este porcentaje de la caja, y de hecho ya cambió, ahora es 10 algo, si uno llega y lo reemplaza aquí, luego que las fórmulas lo vayan a hacer automáticamente. Entonces, si ustedes recordarán en la materia anterior, se hablaba de que uno podía hacer una fórmula literal, o sea, multiplicar 25 por 4. Pero lo interesante de usar Excel es que yo pueda usar lo que está en una celda en particular y multiplicarlo por otro. Entonces, si lo que cambia en una celda, por ejemplo acá, es el caso de esas retenciones y demás, pues perfectamente uno podría más adelante poner aquí un 3 y cambia la legislación, o aquí poner un 15 o un 14, cualquier punto, y que las fórmulas que están en la otra hoja de planilla, pues automáticamente se regeneren. ¿Alguien me podría decir cómo vamos a hacer esto? ¿Tienen idea de cómo vamos a hacer para que siempre la fórmula, cuando yo cambie aquí estos valores, la fórmula se haga automático? ¿Quién me lo podría decir? ¿Qué tipo de referencia deberíamos utilizar? Para Fijar que, la celda, no. perdón, Fijarla. sí, sería Oh, referencia absoluta. Podríamos usar referencia absoluta de la hoja códigos, la celda del 15, o bien de darle un nombre. Cuando definimos un nombre, se convierte en una referencia absoluta. Muy bien, gracias. Después tenemos por acá otros datos que vamos a utilizar, donde habla de las sedes. Hay 7 sedes, una en cada provincia, en los cantones iniciales y en los distritos principales. Entonces, estos son los datos que están en código. Y en planilla tengo información para generar la planilla de la oficina. Entonces, aquí lo que tengo, si ustedes ven, es una plantilla donde vamos a tener que convertir los textos que están aquí en la columna A, esa data que viene ahí en forma de texto, lo vamos a tener que separar para incluir datos en número de empleado, nombre del empleado, el código de la sede, el nombre, el departamento, el nivel de estudio, el salario, retención de la caja, retención de la asociación y salario neto. Al analizar esto, si nos ponemos a analizar, vamos a ver que, por ejemplo, aquí en el encabezado de la celda, en la celda A1 de la hoja de planilla, vamos a encontrar que hay ciertos datos que me dicen número de empleado, punto y coma, nacionalidad, punto y coma, nombre de empleado, punto y coma, departamento, nivel de estudio y salario. O sea, esos son los datos que están aquí en esta columna. Entonces quiere decir que, por ejemplo, hay algunos aquí que yo voy a tener que construir, que no están necesariamente en la data que me dieron inicialmente. Entonces la voy a construir como, por ejemplo, usando acá datos que están en la hoja de códigos. Entonces, la
práctica está basada en los 4 elementos que les dije antes, que estaban en la materia, y vamos a usar cosas que ya hemos aprendido. Aquí vamos a tener que buscar un valor en la hoja de códigos y dependiendo del valor, me voy a traer el nombre de la sede. Vamos a hacer condicionales. Vamos a usar la condición de qué sucede si hay un error y todos esos elementos que ya hemos visto anteriormente. Entonces yo les dije a ustedes que fueran practicando porque eso es acumulativo. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, vamos a empezar. Lo primero que nos piden es que por favor dicen, hagamos las divisiones del texto. ¿Verdad? Ya, eso es lo que nos están diciendo. Los datos que aparecen en la columna A están separados por el signo de punto y coma, como ustedes pueden ver acá. Entonces quiere decir que vamos a tener que hacer una separación con un delimitador que es el punto y coma. Y lo de la celda A1, lo que nos están dando acá en la celda A1 es la descripción de los datos que están en toda la columna. Entonces a partir de esta información nosotros vamos a efectuar todas las divisiones del texto en columnas para completar la información de ¿qué? De la columna B, como dice acá, de la columna C, D, E, F, G y H. Entonces, vamos a iniciar. ¿Qué es lo que primero tenemos que hacer? Vamos a marcar el área que yo quiero convertir de texto a columnas. Entonces, yo me posiciono en la primera celda que tiene datos, que es esta, ¿verdad? La que es la A2. Presiono las teclas Control Shift y flechita hacia abajo y eso me marca todo el bloque de datos que yo voy a manipular. Entonces, recordemos también que nosotros tenemos en los menús, tenemos algunas herramientas que podemos utilizar. Y en este caso, nosotros vamos a usar la herramienta que está en el menú de datos y que se llama de texto a columna. Cuando abrimos eso, esto es lo que está en la materia que ustedes vieron ya. Aparece el primer paso del wizard o el asistente y le vamos a decir que es delimitado, porque sabemos que está delimitado con punto y coma. Pues nada más marcamos delimitado acá y le damos siguiente. Ahora, está delimitado con un tab. Este es el que viene ya predeterminado por default. Nosotros vamos a desbloquear este y vamos a decir que es un semicolon, o sea, punto y coma. En el caso que tengan en español, diría punto y coma. Y entonces ven ustedes que aquí en el Data Preview ya puedo visualizar cómo se van a ver los datos. Y si yo me fijo, sí, dígame. Es que hay un compañero que creo que estaba tratando de hacer una consulta. Sí, ¿quién será? Es que como estoy viendo la pantalla no puedo ver, no tengo ninguna manita. Steven Madrigal, profe. Sí, dígame, ¿cuál es su pregunta? ¿Puede repetir lo último que estaba diciendo cuando abrió ese cuadrito? Lo primero que dije es que vamos a escoger que es delimitado porque la materia nos dice que es con punto y coma. Los datos están delimitados por punto y coma y aquí lo podemos visualizar, ¿verdad? Dice número de empleado, punto y coma, ¿verdad? Entonces está delimitado. Porque el fijo sería que yo le diga que los primeros 10 caracteres es tal cosa, que los siguientes 5 es tal cosa, ¿verdad? Y como ustedes pueden ver aquí, los nombres varían de longitud. Entonces no es delimitado. Entonces marco delimitado y le doy punto y coma. Marco aquí que es con punto y coma. Cuando yo marco punto y coma, entonces en el Data Preview se puede visualizar cómo se va a ver. Le doy siguiente. Y ya en la tercera, si recuerdan con la materia que les mostré en el video, ahora que les compartí, aquí yo puedo seleccionar cuáles datos voy a transferir, ¿no? Y lo primero es lo que les decía, ¿a dónde van a escribirse? Entonces yo puedo quitar eso y decir, va a empezar en la columna B2, o sea que los datos van a empezar a llenarse en las columnas a partir de B2. Entonces vean ustedes que en B2 tengo el número de empleado, que es lo primero que viene acá. Luego viene el nombre del empleado y si ustedes ven mi data, dice que primero va el número de empleado y luego nacionalidad. Entonces quiere decir que nacionalidad yo no lo necesito. Entonces doy en el encabezado en el preview, le doy un clic al que dice el código del país y ese le digo que lo salte. Ese dato lo voy a saltar, no me interesa. Entonces, si ya yo marqué el número de empleado y me salto lo que sigue es el número de empleado, está bien, aquí en C va el número de empleado. Luego va el código de sede, no es cierto, no tengo código de sede acá. De hecho, si lo vemos acá, en la columna 1 no dice número de sede. Ese número lo vamos a tener que crear.
ni tampoco tenemos nombre sede. Entonces, lo que vamos a hacer es que estos datos que están aquí, que corresponden al departamento, también lo voy a saltar. Lo que corresponde a la educación, también lo voy a saltar. Y este código que viene aquí, que es salario, también lo voy a saltar. O sea, como bien les expliqué en el video de la materia, algunas veces tenemos que hacer el proceso varias veces. ¿Qué pasa si yo no me salto estas columnas? Pues entonces él va a escribir todo aquí, número de empleado, se saltó el país o la nacionalidad, viene el nombre de empleado y empieza a cargarme datos que no son. O sea que en código de sede hubiera aparecido el departamento y en nombre de sede hubiera aparecido el nivel de estudio y en departamento hubiera aparecido el monto. Entonces yo en esta primera ocasión que voy a ejecutar esto, solo voy a copiar los dos primeros datos que corresponden al número de empleado, que es este, y al nombre del empleado. Y aquí nada más le doy finish y vean ustedes que ya tengo esos dos datos. Quiere decir que yo el proceso lo puedo repetir en varias ocasiones. Entonces, como ustedes ven aquí, y lo que me decía las instrucciones, es que yo tengo que pasar los datos del número de empleado, del nombre. Luego, en D tiene que estar el código de la sede, que no vienen mis datos aquí, no viene en esta parte. El nombre de la sede tampoco viene. El departamento sí viene, ese es el punto que está aquí. Y el nivel de estudio y el salario. Entonces, en F, G y H voy a colocar los datos que faltan. Entonces, para eso, voy a repetir de nuevo el proceso, ¿verdad? Como les dije antes, tengo marcado mi bloque de datos y voy de nuevo al menú de datos. Y en el menú de datos voy a la opción de texto a columnas. Vuelvo a repetir el proceso. Punto 1 es delimitado, ya eso lo sabemos. Con un punto y coma, también lo sabemos. Y ahora en el punto 3, vamos a ver que yo tengo que colocar aquí, ¿a partir de dónde? De F. Entonces, lo primero que voy a hacer es decirle que mis datos vienen a partir de la columna F. Entonces, voy a seleccionar aquí. Puedo escribirlo F2, anclado, o bien simplemente lo que hice fue borrar los datos de aquí, lo marqué, lo borré, y vine y coloqué el cursor y le di un clic donde yo quiero que empiece a descargar mi dato. Ahora, si yo le doy finalizar en este momento, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Alguien me puede decir? Le va a tirar la información que está ahí en ese mismo orden. Va a grabar en esto, va a empezar con el número de empleado, el país, ¿verdad? La nacionalidad, perdón, el nombre del empleado, el nivel de estudio, así va a ir de aquí en adelante hacia el resto de las columnas. Eso es lo que va a suceder. Pero yo no, ya el número de empleado y el nombre de empleado ya lo tengo, no requiero el país. Entonces, yo voy a decirle que me tengo que saltar el número de empleado, o sea, la columna que corresponde al número de empleado, el de nacionalidad también lo voy a saltar, el del nombre también lo voy a saltar. Entonces, ¿cuáles son los datos que me quedan ahora? Solo me quedan los que me interesan, que es el departamento, nivel de estudio y el salario. Entonces, ya habiendo descartado esos, le doy simplemente finalizar. Y si observamos, ya tengo entonces el departamento, el nivel de estudio y el salario. Entonces, ¿qué sucede? Que mi hoja todavía requiere algunos datos que son aquellos que yo voy a tener que justamente calcular o convertir de datos que ya tengo. Entonces, si voy del ejercicio, ya yo hice, lo logramos hacer, el punto 1A. Entonces, yo espero que ustedes me sigan y que estén haciéndolo allí también, ¿verdad? Por eso voy un poquito despacio. ¿Qué es lo que sigue? El punto 1B, o sea, el apartado B del ejercicio 1 dice, elimine completamente la columna, de forma que la nueva columna A sea la que corresponde a los datos con los números de empleados. O sea, ¿cómo elimino yo una columna completa? Me posiciono acá donde dice el nombre, vean cómo le doy clic y ya marqué toda la columna. Botón derecho. Y no le den ocultar, ¿verdad? Porque ocultar lo que hace es que la oculta, pero si hacemos eso, los datos se quedan allí. Ni le den limpiar el contenido, porque todo lo que hace es limpiar el contenido, pero la columna A sigue siendo esa. Pero lo que vamos a dar es la opción de borrar. Entonces, al borrar, ahora el número de empleados corresponde a la columna A, que es la forma que nos están pidiendo. De forma que la nueva columna A sea la que corresponde a los datos con los números de empleados. ¿Verdad? Eso es lo que nos están pidiendo.
Entonces ya con eso cumplimos con el ejercicio 1B. Ya ahora la columna A es el número de empleados. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, vamos entonces al ejercicio 1C. Dice que hay que utilizar las funciones de Excel para eliminar duplicados automáticamente. Entonces, ¿cuáles podrían ser los duplicados? Quiere decir que podrían haber duplicados. ¿Por qué? ¿Por cuál dato podrían haber duplicados? Por nombre, sí, puede ser que dos personas se llamen igual. Pero principalmente en este caso, el elemento identificador único es el número de empleado. Es como si fueran las cédulas. Entonces vamos a eliminar datos por el número de cédula. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Recuerden que hay una opción que también está en datos, que es lo que estamos trabajando, que tiene la posibilidad de borrar los duplicados. Tiene esa forma, como ustedes lo vieron en la presentación. Esta opción dice remueve duplicados. Entonces, me abre esta ventanita y me dice sobre cuáles columnas va a borrar los duplicados. Entonces le voy a dejar básicamente todos, así como está, y nada más le doy OK. Entonces, ¿Puedo repetir ese paso? Perdón. perdón, ¿Podría repetir cómo borrar los duplicados? va al menú de datos y en el menú de datos va a encontrar, es que ya lo borré, va a encontrar una opción que es la misma que vimos en la presentación. Después donde dice eliminar columnas, ¿verdad? Aquí en datos, después donde dice, perdón, de texto a columnas, está la opción de eliminar duplicados. ¿Sabe? Ajá. Nada más ahí clic y aquí lo que hicimos fue nada más darle OK. Nada más verificamos que mis datos tienen encabezados, sí, claro. Por eso es que aparecen aquí, en lugar de aparecer A, B, C, ¿verdad? Las columnas, lo que aparece es el nombre de la columna, ¿verdad? El número de empleado y demás. Entonces, simplemente, si yo desmarco esto, me dice columna A, columna B, ¿verdad? Columna C. Entonces yo le digo, no, mis datos tienen headers, y es cierto, y nada más le doy OK. O sea, lo único que dice fue abrir la opción y darle OK. Y ya con eso me eliminó 4. Gracias. Entonces, vean que es muy sencillo, es simplemente saber que como estamos manipulando datos, hay que ir al menú de datos. Y lo otro es las funciones que tiene allí automáticas, ¿verdad? Profe, disculpe, ¿Perdón? le hablo yo, Santiago, es que estoy siguiéndolo, digamos, haciendo todo y a la hora de borrar duplicados, lo que pasa es que me sale que no hay duplicados encontrados. O sea, la primera vez que lo hice. Y estaban marcados todos los elementos. Ajá, y digamos, con los nombres, digamos. O sea, usted desmarcó algo. Ese mismo archivo yo lo acabo de descargar de allí. O sea, usted lo único que hizo fue darle aquí, OK. Ajá, OK. A mí Y sí me me salió, encontró. entonces no sé, Es seguro. extraño, pero ya es extraño porque tenemos lo mismo. O sea, Sí, sí. los mismos datos. Y si Sí, ustedes digamos, yo lo marcan, estoy haciendo. si ustedes marcan todo y nada más le da por número de empleado, inténtelo hacer así. OK. Pero es la misma data, debería ser replicado por ustedes de igual manera. Listo, ahora solo con número de empleados sí me encontró los 4 que a usted le acaban de salir ahí. Entonces no sé si fue a la hora de convertir los datos, pero usted tiene Puede exactamente ser. eso. Sí, sí, digamos, yo lo estoy haciendo y, digamos, ahorita mismo. Tendría que verlo, pero sigamos el ejercicio para que quede Está grabado, bien, está bien. que lo puedan seguir los compañeros, pero sí, es como le digo, nada más es seguir las instrucciones que estaban allí en el mismo orden. Entonces, OK, OK. perfecto. Gracias. Ahora vamos con el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 dice estandarización y llenado de datos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Llenar los datos de la columna C, que es este código de sede, utilizando la función izquierda. La compañera, no me acuerdo el nombre, la semana pasada dijo, ¿lo puedo hacer con extrae? Sí, también lo puede hacer con extrae. Pero en este caso, si la práctica dice que con izquierda, hay que hacerlo con izquierda, porque se quiere probar la utilización de una función en particular, ¿verdad? Nada más para que lo tengan en cuenta. Si no se les indica exactamente con cuál, pues pueden usar extrae o izquierda. Entonces aquí lo que vamos a hacer es la función izquierda para obtener el primer dígito del
número de empleado, o sea, de la columna A, el cual corresponde al código de la sede. A este resultado aplique la función valor de manera tal que el resultado sea de tipo numérico. La función valor lo que hace es, ustedes pueden a veces ver aquí, lo vamos a ver, lo vamos a hacer acá. Entonces, lo que dice que el código es usando izquierda, que en mi caso es left. Entonces, es del número de empleado y solamente requiero un carácter. Entonces, ustedes lo ven allí y ustedes dicen, eso es un número, ¿verdad? Y eventualmente uno a veces ve cosas y dice, eso es un número. Lo que sucede es que a veces, aunque yo lo veo como números, si ustedes recuerdan, si este dato que está aquí en la columna A es de tipo carácter, en realidad lo que hizo fue traerse el primer carácter, que aunque visualmente es un número, si yo lo aplico en alguna fórmula, puede ser que no me funcione como tal. O sea, si yo tomo esto y hago una fórmula como multiplicar por 1.33, ¿verdad? Puede ser que me funcione. En algunos casos podría ser simplemente que aparezca un error, que no fue el caso que me dio aquí, porque aunque visualmente se ve como un número, es un texto. Entonces, para evitar esas situaciones, porque este número yo lo voy a necesitar posteriormente, lo que hacemos es que usamos la función valor. Entonces, simplemente vamos a usar algo que se llama value, que convierte, como dice acá, convierte una hilera de caracteres a un número. La hilera de caracteres representa un número, pero ahora sí lo voy a convertir a algo que sea numérico. Y simplemente lo que hacemos es colocar lo que ahí teníamos antes, el valor que me trae a izquierda, dentro de lo que es la función esta que se llama value o valor. Entonces la fórmula queda de esta manera. Lo que hicimos fue simplemente buscar con izquierda, me trae el primer dígito y después le aplico a eso, o sea, lo pongo dentro de la función valor. Todo Profe, así, ¿verdad? ¿podría repetir esa parte última? Si me hace el favor, es que no sé cómo ponerlo de la función de izquierda, pero ya lo logré, pero ya se había adelantado mucho. ¿Quién es, perdón? Yo, Anthony. Anthony. Ok, vea, Anthony. Ya nosotros hicimos el de izquierda. Lo único que hacemos es, si yo quito lo que es de izquierda va a ser el parámetro de la función valor. O sea, yo puedo quitar esto de izquierda. Entonces, es valor. Esa es la función que vamos a usar. ¿Cuál es el parámetro que le vamos a dar a valor? Lo que nos trajo antes izquierda. Entonces, lo que hice fue simplemente, como yo tenía el de izquierda, y ya lo probé, yo lo hice antes, vamos a ver, aquí dice izquierda, copio la fórmula hacia abajo, simplemente posiciono aquí, cuando cambie el formato del doble clic, y ya lo copio hacia abajo. Puedo verificar, aquí dice 7, y es porque el número de cédula empieza en 7, el número de empleado, perdón, el 2, y el número de empleado empieza en 2, ¿verdad? Entonces, de hecho, el número de empleados es el número de cédula. Entonces, aquí visualmente ya tengo, por medio de la función izquierda, ¿verdad? Me traje yo lo que era el valor, el primer dígito. Entonces, lo que hacemos es nada más usar la función valor. Vean que lo estoy poniendo afuera, ¿vale? Abro paréntesis y que todo lo que era la función izquierda queda dentro de esa función. Ok. Esa es. Y vuelvo a copiar la función, simplemente para que todas las demás también tengan valor. Entonces, con eso hacemos el punto 1. Ahora, dice que el punto B dice que en la hoja de códigos, a partir de la línea 19, hay una tabla en la que se establece para cada sede el cantón y distrito en que está ubicada la sucursal de la compañía. Dice, posiciones en la hoja planilla y a partir de esa tabla, o sea, la tabla códigos, y con base en los datos actuales que tengo aquí en C, o sea, el código de la sede, lo que voy a hacer es lo siguiente. Completar la columna D de manera que en ella se lea la frase sede y vea que está entre comillas y hay un espacio después de las comillas acá. Y ahora les voy a decir por qué sea así. Unido, y cuando dice unido acá, hay una función que me permite unir varios textos. ¿Alguno se acuerda? ¿Cuál es? Concatenate. ¿Cuál? Vale, concatenar. Concatenar. Concatenar, exacto. Concatenar. Entonces vamos a usar concatenar. Sede concatenado con el nombre de la sede según el dato correspondiente a la tabla mencionada en la hoja códigos, perdón. En caso de que no se encuentre la sede, el valor de la celda deberá ser sede central Uruca. Entonces vamos a ir por partes. Primero vamos a tomar este valor y con ese valor que está aquí, ese 1, yo voy a ir a códigos
y voy a ir a partir de la línea 19, que es esta, ¿verdad? Y voy a traer el nombre de la sede. Entonces, cuando diga 1, tiene que decir sede Uruca, ¿verdad? Cuando diga 2, tiene que decir sede Carrizal. Y cuando no encuentre aquí un código que sea ni del 1 al 7, cuando no hay un dato así, puede ser que aquí haya un dato que no sea del 1 al 7. De hecho, aquí hay uno que es 9, ¿ven? ¿Verdad? Entonces, en esos casos debería ser Central Uruca. Pero entonces vamos a hacerlo. ¿Con qué función yo podría ir? Tomar este código y venir aquí a códigos a buscar el valor del nombre de la sede. VLOOKUP. Exactamente. Con buscar V o VLOOKUP. Entonces, en mi caso, como es en inglés, yo voy a poner el VLOOKUP. Pero para hacerlo más fácil, lo voy a abrir de esta manera para que ustedes puedan observarlo con más calma. Entonces, ¿cuál es el valor que yo voy a ir a buscar? Lo que está aquí, que es el código de sede, o sea, lo que está en C2. ¿Cuál es mi tabla? ¿Cuál es mi tabla de texto, números, lo que sea? Voy a ir a códigos y en códigos voy a marcar todo esto. ¿Por qué? Porque cuando viene va a buscar por este número, pero el dato que yo quiero que me devuelva es el que está en nombre sede, entonces tengo que marcar todo el bloque. Ahora, para que no haya errores, yo lo voy a poner anclado, o sea, con F4 le pongo las anclas aquí para que sean absolutos, ¿verdad? Profe, También alguien pudo haber definido eso como un nombre, todo ese rango. Ahora, ¿qué significa call index num? El número de columna significa que, si ustedes recuerdan, cuando estoy acá, esta es la columna 1, esta es la columna 2, esta es la columna 3 y esta es la columna 4 de mi arreglo, mi tabla, mi table array, que dice acá, ¿verdad? Entonces, cuando él siempre va a buscar por la primera columna. Ahora, cuando encuentre el valor, la columna que debe devolver es la 1, 2, 3, 4, la 4. Entonces, ese es el valor que ponemos aquí, 4. Y aquí siempre vamos a poner false. profe, una consulta. Sí, dígame. ¿Cómo se llamará ese VLOOKUP en español? ¿No sabe? Buscar V. Gracias. Y aquí le damos OK. Entonces aquí aparece Uruca. Si yo copio la fórmula, ya todos aparecen Uruca, 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 Carrizal, y aquí me aparece un NA. ¿Por qué? Porque el 9 no existe en mi tabla de códigos. Entonces, ¿qué es lo que dicen las instrucciones? Dice acá que en caso de que no encuentre, debe decir central, sede central Uruca. ¿Lo ven ustedes acá? Ahí dice. Entonces, en estos casos, para que se vea algo elegante, yo puedo usar una función que se llama CERROR. Entonces, la función CERROR, o sea, si todo esto que yo hice antes, si VLOOKUP o buscar V de todo esto, me da un error, entonces lo que debo colocar allí es un mensaje de error. Pero en este caso, mi mensaje de error va a ser sede central Uruca. Va a ser este. Sede central Uruca. Eso es lo que quieren que yo ponga allí. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues muy simple. Vamos a colocar aquí en la fórmula, vamos a colocar primero el famoso si error, que en mi caso es if error, ¿verdad? Entonces, if error, si todo esto me da error, o sea, si lo que me devuelve esto, en lugar de una descripción como Uruca, Carrizal, San Francisco, es un NA, porque es que no lo encontró, entonces la instrucción lo que dice es, en caso que sea así, yo lo voy a devolver como central, ¿cómo es? Central Uruca, es lo que dice, ¿verdad? Y cierro comillas. Recuerden que eso, como es texto, tiene que ir entre comillas. Y luego cierro el paréntesis. Entonces, si yo copio la fórmula ahora, ya aparece aquí Central Uruca, ¿lo ven? En este campo. ¿Por qué? Porque en este caso encontró un error. ¿Y cómo encontró un error? La fórmula dice, si encuentra un error, o sea que no encontró la sede, entonces me devolvió ese mensajito que dice NA. Entonces, en lugar de eso, yo lo capturo y pongo Central Uruca. Ahora, ¿qué nos falta para terminar esa parte del ejercicio? Si vuelvo a las instrucciones, debe decir siempre sede unido, o sea, como digo los compañeros, concatenado con el nombre de la sede. Ya tengo, en este momento aquí, ya tengo la función, todas las fórmulas que me devuelve el nombre de la sede. Entonces, solo me falta concatenar. Pues en esos casos, lo que me falta aquí es hacer lo siguiente, es poner la función concatenar. ¿Ya?
concatenar. ¿Y qué voy a concatenar? Abro paréntesis, pongo sede, cierro paréntesis, con todo lo demás que ya había calculado, que era justamente el nombre de la sede. Vean que ahí me quedó sede Uruca pegado, ¿verdad? Por eso es que yo le dije que prestáramos atención a que aquí había un espacio. Y yo marqué con amarillo. En las instrucciones hay un espacio. Si no estuviera el espacio, pues ustedes tienen que darse cuenta que aquí, si yo copio la fórmula, se va a ver horrible, ¿verdad? Está pegado. Entonces lo que me resta es que cuando yo hago la fórmula aquí, como eso es texto, yo simplemente agrego, después de sede, de la palabra sede, agrego un espacio en blanco. Entonces ya pueden observar que la fórmula ya se lee bien. Sede de Uruca, sede de Carrizal, sede de San Francisco, y en este caso, que era 9, sede Central Uruca. Entonces, esta es la fórmula, está acá. La fuimos construyendo poco a poco. Eso es lo que ustedes tienen que entender. A veces no es empezar a escribir, escribir la fórmula. Es saber de que ustedes poco a poco van construyendo. Entonces, ustedes vieron, primero fui construyendo la parte donde decía, averigüe, dado este número, cuál es el nombre de la sede, que era justamente este que está acá. Después me di cuenta que me daba un error. Entonces, en el caso del error, tenía que aparecer Central Uruca. Entonces, usé el sí error, la función sí error, para capturar ese error y desplegarlo de esa manera. Y luego, lo que hice fue concatenar. Ya sabía que todo funcionaba bien, entonces nada más le concatené al inicio del nombre de la sede, le agregué la palabra sede con un espacio para que no pegara el nombre de la sede con la palabra en sí, ¿verdad? Entonces, vean que poco a poco se van construyendo. Así es como ustedes tienen que ir trabajando. Entonces, ustedes prueben una cosa, ven que funciona y van construyendo. A veces tratan de escribirla desde el inicio todo bien y más bien se confunden. Guillermo, tiene que levantar la mano, lo escuchamos. Una pregunta. Bueno, la cosa es que yo, cuando lo estaba haciendo, lo hice escribiendo, ¿cómo decirlo? Las funciones, digamos, no lo hice con esa ventanita que abrió usted. ¿Cómo fue que la abrió, perdón? La que le ayudaba a meter los parámetros. Sí, es cuando se está haciendo una función con este fx que está aquí. Ok, genial. Está bien. Con el fx él le abre. Pero, por ejemplo, vean que aquí aparece sede y sí error. Depende de donde esté posicionado. Si yo me posiciono aquí en el sí error y le doy fx, él me abre los argumentos para la función sí error. Y si yo estoy posicionado aquí, en el otro, que es el del el VLOOKUP, ¿verdad? El buscar V, y yo le doy fx, entonces me abre el de la función VLOOKUP o buscar V. Que siempre es mejor eso porque yo puedo ir viendo aquí hasta el mismo resultado esperado, ¿verdad? Es más fácil. Ya con el tiempo ustedes agarran práctica y ya no es necesario estar abriendo esa ventanita que es el wizard. Ok, gracias, profe. Con gusto. Entonces vean ustedes que ya estamos acá justamente en la parte del ejercicio. Esta es una, o sea, hicimos ya las dos partes más difíciles del ejercicio prácticamente, que fue descargar los datos y luego hacer esta fórmula, que esta es la fórmula que siempre se los pongo. Vean, para el examen, VLOOKUP o buscar V, sí error, concatenar, extrae, izquierda, todos esos salen, ¿verdad? Por eso dije, esto es acumulativo, tienen que ir practicando y viendo qué es lo que hace cada función. La ventaja es que el mismo Excel tiene hasta ayudas. Entonces yo podría ver qué es lo que hace cada uno. Vean, ahora ya tenemos aquí prácticamente casi la hoja construida, nos falta hacer unos cálculos, pero además tenemos que unificar algunas cosas. Ustedes ven aquí, el nivel de estudio dice Unicomp, o sea, como universitaria completa, universitaria incompleta, Universcomp, como eso es lo mismo que universitaria completa. A ustedes muy probablemente les den datos que vienen así. ¿Por qué? Porque como no está estandarizado, no hay un menú, la gente escribe, ¿verdad? Entonces, es como cuando ponen el género, ¿verdad? Ponen a veces femenino, fem, mujer, M. Entonces uno no sabe si la M mujer o M masculino, ¿verdad? Entonces, para evitar esas cosas es que uno, por eso en los sistemas hace validaciones. Entonces, aquí en Excel también se permite hacer validaciones y eso nos ayuda a montones, porque evita que la gente digite cosas que no son. A veces muchos de los datos que salen mal es porque un reporte es porque los datos no están depurados. Entonces, nos toca depurar la información primero. Ahora aquí, el ejercicio C, verifique los valores de la columna F, que es el nivel de estudio, que nos está diciendo. Los datos no se encuentran estandarizados, era eso que les estaba diciendo. Entonces, por ejemplo,
sean esos casos de que Unicom y Universcom, ¿verdad?, se refieren al mismo valor, que es universitaria completa. Entonces recordemos que en códigos, aquí en códigos, hay unos parámetros, ¿verdad? Donde dice primaria incompleta, tiene que ir PI. Donde dice primaria, perdón, incompleta PI, completa es PC, y así sucesivamente. Entonces lo que vamos a buscar son, vamos a reemplazar esa columna por estos códigos que están acá. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Dice aquí, utilizando las operaciones para reemplazo de datos que provee Excel, cambie los datos de la columna F, que es nivel de estudio, de manera que se lea el código en vez de la descripción. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues vimos en la materia que hay unas funciones para eso, se llama buscar. Entonces yo puedo marcar aquí mi área de trabajo y con control F, o presionando al mismo tiempo la tecla control y la tecla F, o la tecla control y la tecla B si está en español, F para inglés, vamos a abrir esta función, esto que es reemplazar. También ustedes podrían hacerlo de otra manera, claro. Ustedes pueden venir hasta lo que es el home, y por aquí va a encontrar algo que dice encontrar y reemplazar, que tiene como una lupita. Entonces en esa opción ustedes dicen voy a encontrar, pero voy a hacer dos cosas. Voy a encontrar, pero además debo reemplazar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar algo que empiece con y voy a poner asterisco aquí. Primero, para hacer esto, yo me fijo en los datos y veo que cómo es que está construido el universidad, la universitaria. Y veo que casi todos empiezan con uni, ¿verdad? Uni, UniV, una V, VERS y demás. Entonces voy a poner uni y asterisco. Si ustedes recuerdan, en una materia decía que el asterisco era un comodín que reemplazaba, o sea, no importaba lo que estuviera a partir de ese comodín, él lo interpretaba. Entonces, aquí lo que va a hacer es que va a buscar lo que empiece con uni, va a asumir que es universitario, todo, o sea, todos ese uni punto, univ punto, univers punto, van a estar incluidos acá. Y lo que empiece con com, y voy a ponerle asterisco ahí, entonces todo lo que empiece, encuentre todo lo que empiece con uni, sin importar lo que siga, y que luego tenga com, sin importar lo que siga, y eso lo va a reemplazar ¿con qué? Con universitaria completa, que es el código UC, ¿verdad? Y le voy a decir que reemplace todos. Entonces reemplazó sí. Vean ustedes aquí que ya reemplazó los que decían eso, ¿verdad? Ya lo reemplazó. Y algo similar vamos a hacer con universitaria incompleta, que está como así. Voy a ponerlo de esta manera. Entonces, lo que está así es universitaria incompleta. Entonces, es con UI, de acuerdo con el código que tenemos en la hoja de códigos. Y vamos a reemplazar todos. Entonces, vean cómo esto va cambiando. Entonces, vamos a repetir este ejercicio también para el caso de primaria. Bueno, entonces vean que primaria está primaria con, ¿verdad? Aquí dice primaria con. Está similar, entonces aquí vamos a buscar algo que diga ¿cómo? Que diga primaria, ¿verdad? Prim, asterisco, y que diga com, y eso lo vamos a reemplazar con el código. ¿Cuál sería el código? ¿Alguno me puede decir el código? ¿Cuál sería el código acá? PC, profe. PC. Así es. Decimos reemplace todo. Recuerden que los códigos están aquí. Entonces lo que quería que ustedes me ayudaran con eso, que aquí estamos. Entonces vuelvo y sigo trabajando en esta parte. Ahora sigue primaria completa. Sé que secundaria completa está similar. Voy a aprovechar y voy a poner aquí secundaria, ¿verdad? Y secundaria se reemplaza con SC, perdón. Le doy reemplace todos. Ahora solo me quedan aquí secundaria incompleta, entonces voy a secundaria, empieza con I mayúscula, incompleta, y sería con secundaria, sería SI. Le doy reemplace todos, y creo que ya terminamos. Entonces con esto ya hice la parte de ejercicio que me decía que utilizando las operaciones para reemplazo, o sea, buscar y reemplazar,
Hice esos cambios. Ya esto tiene los códigos, que son los códigos que están acá, ¿verdad? Profe, una consulta. ¿Dónde es que estaba el de buscar reemplazar? No encuentro en mi Excel. Está en inicio, en inicio, ojo, Ajá. y está aquí al final. Por ahí está en ese menú, depende de la versión, ¿verdad? Pero igual, usted puede usar la tecla rápida que es Control F si está en inglés o Control V si está en español. Ok, entonces ahora que sigue el ejercicio, dice ahora, ok, ya están todos estandarizados en ese sentido, ¿verdad? Ahora vamos a utilizar los códigos de nivel de estudio de la hoja de códigos para validar los datos de la columna F. O sea, para que no vuelva a ocurrir este desorden de que todo el mundo pone como quiere, vamos a ubicarnos allí de manera tal que vamos a validar datos. O sea, que haya validación de datos quiere decir que vamos a utilizar lo que está en el menú de datos. Y dice aquí que al hacer la validación incluya en caso de error, un mensaje que diga advertencia y que se indique que el dato ingresado es incorrecto. O sea, el título tiene que decir advertencia, ¿verdad? Y el mensaje es el dato ingresado es incorrecto. Ese es el mensaje que yo debo colocar. Entonces, para eso, tenemos ya marcada mi área de trabajo, lo marco, ¿verdad? Voy a ir al menú de datos. Y en el menú de datos, junto a duplicados, abajito, hay algo que ustedes ven que tiene como un check y un simbolito de no permitido. Ese se llama validación de datos. Vamos a escoger aquí donde dice validación de datos. Y se abre esta ventanita. Pongan atención a lo siguiente. Vean ustedes que aquí hay un settings, hay una parte de configuración, hay uno de mensaje de entrada y hay un mensaje de error. En nuestro caso, nos dijeron que si hay un error, ponga el título advertencia. Entonces eso lo ponemos acá, advertencia. Y el mensaje es, ¿alguien me puede decir, como tengo abierta la ventana de ingreso de datos, qué es lo que tengo que poner acá? Nada más dice que ponga, que se indique que el dato ingresado es incorrecto. Dato ingresado incorrecto. Ok, entonces vamos a escribir aquí. Dato ingresado es incorrecto. Gracias. Entonces, además yo puedo cambiar este icono que está acá. Yo podría poner el de advertencia, ¿verdad? Es una advertencia. O es de información. O sea, en este caso es advertencia. Como aquí dice advertencia, usar ese. Dato ingresado es incorrecto. Ahora, la parte importante es esta. ¿Cuáles son los valores permitidos? Entonces voy a decir aquí, es una lista. Vean que escogí en esta, voy a escoger lista. ¿Y cuál es la lista? Me posiciono donde dice la fuente y luego marco en la hoja de códigos, o sea, aquí puedo escribir o puedo darle clic en códigos para que lo vaya construyendo y los datos permitidos son los que están acá. Él automáticamente los coge como absolutos. Entonces, nada más escogí que era lista, donde estaban los datos que son mi lista y le incluí el mensaje de error. Y le doy OK. Entonces, ustedes ven que ahora aparece esta figurita acá. Esta figurita es una lista desplegable. Entonces, cuando yo doy clic, me dice cuáles son los valores permitidos. ¿Qué pasa si yo digito otra cosa? Pongo primaria. Me va a aparecer el mensaje de advertencia con el símbolo que yo escogí y dice dato ingresado es incorrecto. Eso es lo que hicimos allá. Entonces, de manera tal que yo solo puedo escoger aquí los valores que están permitidos. Entonces, yo solo podría escoger alguno de los que están en esta lista. Entonces, con eso hacemos la parte del ejercicio. ¿Dudas? ¿O preguntas? ¿Todos me van siguiendo? Sí. Ok. Sí, señor. Ok, todos me siguieron. Importante. Nosotros también, recuerden que tenemos por acá
tengo por acá la posibilidad, también voy a hacer algo que no está en el ejercicio, pero sí lo voy a poner acá. Vean, yo marqué todo esto antes y le di justamente validación de datos. Fui al menú de data, ¿verdad? Y en el menú de data le di validación. Yo utilicé el mensaje de error, pero aquí hay otra opción que se llama input message o mensaje de entrada. Yo puedo poner aquí un mensaje de entrada que diga información, no sé, puedo poner un título y poner, seleccione un dato de la lista brindada. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Que cuando yo me posicione acá, esto, ve que se abre una ventanita amarilla, me dice información, selecciona un dato de la lista brindada. Entonces, ese es el de ayuda. Entonces, cada vez que yo me posicione en uno de estos, él me va diciendo la ayuda. ¿Verdad? Entonces, vean que para eso funciona esa otra parte. Y además, si me equivoqué, entonces, aparte del de ayuda, me da un mensaje de error. ¿Verdad? Entonces, para que lo tengan ahí presente, que se puede hacer eso. ¿Todos me han seguido, sí? Sí. Vamos a ver, aquí tengo una pregunta en el chat. No, no hay que entregarlo, es simplemente cómo resolverlo. Ok, lo que vamos a hacer es el break. Vamos a hacer un break de 10 minutos y regresamos a completar el ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, son las 5:58. Regresamos a las 6:08. Entonces, como les decía, en validación de datos podemos hacer esas dos cositas. No solamente el tema de información, sino también el de errores. Y de esta forma no hay manera de que la gente se equivoque, ¿verdad? Colocando algo que no es. Ahora vamos a generar una lista personalizada para ordenamiento de datos de manera que los valores de la hoja puedan ordenarse por la columna de nivel de estudio. Entonces, vamos a hacer una lista personalizada donde aparezca PI, luego PC, o sea, hay que incluirla en este orden. Para hacer una lista personalizada hay dos maneras. Podemos ir a lo que es la parte de archivos, venir aquí a opciones, y en opciones, donde dice avanzado, en la opción de avanzados, vamos a encontrar por acá que aparece algo que se llama lista personalizada, si no me equivoco. Aquí está. Lista personalizadas. Y eso les va a abrir esta ventanita que está acá. Esta es una forma de hacerlo, de encontrar las listas personalizadas. La otra opción, ya se las voy a mostrar en un momento, pero primero lo que sucede es que yo tengo aquí una lista personalizada, ya la creé, como PI, PC, SI, SC. Entonces, la forma de hacerlo es muy sencillo, simplemente es que ustedes ingresen acá y le dan a agregar una nueva lista y agregan las entradas. Entonces, ya ahí está, también está esta, la de soltero, casado, divorciado, viudo. Entonces, vamos a borrarla. Vamos a borrarla esta para luego volver a decir, nada más se hace agregar, ¿verdad? Y ustedes empiezan a agregar aquí creo que esos eran las que estaban allí, voy a verificarlo. Ese es del otro ejercicio. Pero voy a suponer que esas son las que están incluidas. Simplemente le voy a agregar para que ya aparezca. Si no, luego la modificamos, no hay ningún problema. Entonces, vean, esa es la forma en que podemos hacer las listas personalizadas. La otra opción es, por ejemplo, cuando ustedes están haciendo un ordenamiento. Cuando ustedes están haciendo un orden por niveles, si recuerdan, cuando están aquí en la opción de ordenar, le aparece lista personalizada. Entonces, eso les abre la misma ventana, creo que esa es la forma más fácil de llegar. Y hacen lo mismo, le van a crear una nueva lista, le dan a agregar y empiezan a incluir los valores. Entonces, esa es la forma de hacerlo.
Entonces, cuando ustedes ya tienen la lista personalizada, pues ustedes simplemente cuando van a ordenar, porque de hecho el ejercicio es eso, para el ordenamiento de datos. Entonces, vamos a luego a hacer ese ordenamiento, ¿verdad? Entonces, vamos a ordenar de esta forma, queda que los valores de la hoja luego pueden ordenarse por nivel de estudio en esa secuencia que fue la que incluimos ahora. ¿Cómo lo ponemos? Bueno, podemos hacerlo ahora fácilmente, simplemente se marca el área y se le dice que lo va a ordenar, y cuando va a ordenar, escogen, por ejemplo aquí donde dice nivel de estudio, se escogen nivel de estudio y le dicen que es por una lista personalizada, que es esta. Y ya de esa forma, cuando vaya a ordenar, lo hace con una lista personalizada. No lo voy a hacer en este momento, pero ya saben dónde es que lo podrían hacer. Ahora, el último punto de este ejercicio es que con base en los porcentajes de retenciones establecidas en la hoja de códigos y los valores de la columna I, que es lo que tenemos en I, si ustedes recuerdan, en I tenemos retención de la caja, aquí tenemos también retención de asociación, caja y asociación, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es que usando el salario bruto, voy a calcular la columna que corresponde a retención de la caja y a retención de asociación. Y luego voy a calcular el salario neto. Entonces, como les Profe, dije antes, sí, digan. dice un compañero que si le acepta meterse a la reunión. Ok, gracias, ya los admití. Entonces, para esto es muy sencillo. La retención de la caja sería, vamos a incluir una fórmula, sería el salario bruto por un porcentaje. Ese porcentaje está en códigos. Y si ustedes recuerdan, es este valor que está aquí. Entonces yo puedo darle eso, lo marco como una referencia absoluta, porque eso es importante, porque si no, cuando voy copiando la fórmula ya, obviamente se queda como relativo, empieza a descargarse y a moverse hacia otros lados. Diga, Leonardo, ¿cuál es su consulta? Profe, era con lo de las listas esas personalizadas, es que vamos en AMAC, en mi Excel como que no da esa opción para poder llegarle, pero pues, no encontré cómo hacerlo. Y si lo hace, es que yo Mac no tengo experiencia en esas, pero si lo hace por el área de que les dije antes, la segunda opción, que es la de ordenamiento multinivel. Lo busqué, pero no, digamos, como que solo me salen las listas, pero no me da como la opción de crear una lista. Ahí, lamentablemente, como le digo, para mí ese es otro mundo. Habría que buscar en internet. Un momentito, tendrías que hacer esa búsqueda, Leonardo. Ok, Porque está si bien. no te puedo ayudar porque yo no tengo ese tipo de máquinas. Sino con mucho gusto. Ok, entonces decía, vean que aquí marco, y entonces de esa manera ya lo pongo como una referencia absoluta, y ya entonces aquí aparecería el monto. Y lo puedo calcular. Siempre va a ser en D15, ven, códigos D15. Ahora, otra forma que sea más elegante es que antes de hacer esto, yo pude haber ido a códigos, posicionarme aquí en el 9%, darle botón derecho y agregar un nombre. En este caso, él va a buscar a la izquierda y encuentra que dice CSCS. Entonces aquí yo podría decirle que este es justamente el valor que me interesa. Yo podría ponerle aquí retención. Voy a poner rayita abajo, ¿verdad? Underscore, CSS, y le doy OK. ¿Por qué de esta manera? Porque queda mucho más elegante. Yo puedo hacer lo mismo con el otro, definir nombre, y no solo es que queda elegante, es que eso me permite que cuando yo leo la fórmula es mucho más fácil entender qué es lo que está pasando. A esta también le voy a poner un nombre. Entonces, en planilla, en lugar de que aparezca códigos de 15, entonces yo tendría que ir a ver qué es lo que hay en códigos de 15, yo la fórmula la puedo reemplazar y decirle multiplique el salario bruto por, y empiezo a escribir retención. Entonces aquí me salen las dos que he definido. En este caso voy a tomar retención de la caja. Y le doy Enter. Entonces vean que la fórmula queda más entendible, porque cuando yo me posiciono acá digo, estoy multiplicando el salario bruto por la retención de la caja. Igual aquí, todos son de esa manera. Entonces queda más elegante y más fácil para que ustedes luego lo lean y le den mantenimiento. Y luego la retención de la asociación es prácticamente lo mismo. Es el salario bruto por, y voy a escribir en la fórmula, retención, ¿verdad? Pero ahora de la asociación. Y le doy Enter.
Entonces, aquí estoy obteniendo la retención de la asociación y aquí el de la caja. La fórmula la copio simplemente dándole doble clic cuando cambia la forma del mouse. Y él lo copia en el resto de mi data. Entonces, lo único que resta en este momento es entonces, vamos a ver el ejercicio, dice calcular el salario neto. El salario neto sería equivalente ¿a qué? Tal vez alguien me puede ayudar allí, no sé si Axel, usted sabe cómo sería entonces el salario neto, ¿cómo se calcularía? Hola. Sería la resta de las retenciones. Bueno, salario bruto menos las retenciones. El salario bruto, gracias, menos las retenciones, menos la retención de la caja, menos la retención de la asociación. Muchas gracias. Entonces, esta fórmula la copio. Entonces, ya está. Entonces, este es el salario neto. El salario bruto es sin ningún tipo de rebajos y luego le hago los rebajos que ya hemos calculado. Podrían ahí, cuando estén haciendo una planilla normal y real, ustedes podrían encontrar ahí hasta lo que son embargos, préstamos de asociación y una serie de, no sé, el seguro médico de X que ustedes pueden haber adquirido y demás. Pero entonces, ya tenemos aquí formada una planilla muy básica, ¿verdad? Pero vean que hemos hecho la utilización de todas las herramientas que hemos visto hasta el momento. Buscamos, por ejemplo, concatenar, sí, error, buscar V, buscamos los valores de izquierda, el valor también, encontramos, separamos los datos que venían en una columna de contexto. También hicimos aquí una depuración con encontrar y reemplazar. Usamos validación de datos también y usamos que aparezca información y que aparezcan mensajes de error. También eliminamos duplicados. Ahora hicimos unos cálculos y definimos nombres también, ¿verdad? Hicimos cálculos y operaciones normales de suma, multiplicación y resta. Entonces, ¿qué es lo que sigue en el ejercicio? Pues básicamente ahora vamos a hacer generación automática de subtotales, pero entonces esto, yo no he salvado porque esta es la plantilla de trabajo, pero ustedes pueden ir salvando y haciendo todas esas cositas, ¿verdad? Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Profe, perdón, una pregunta. Sí, diga. Cuando se eliminó la columna A, simplemente fue clic derecho, delete, ¿verdad? Eso fue todo. Sí, en la columna, Okay. arriba, Sí, nada más clic derecho, borrar. Luego, ¿cuántos datos tiene usted, profe? Ese cuando para ver cuántas filas tiene. Aquí tengo 39 filas. Ok, si no estamos iguales. Es que yo hice cuando removí los duplicados, yo iba escuchando y lo iba haciendo hasta después. Entonces, como que tuve un problema, pero lo volví a hacer y sí, tengo las 40. Está bien. 39, sí, está bien. Sí, gracias. Perfecto. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que nos resta hacer? Dice que hay que hacer un ordenamiento de datos por niveles. Entonces, ¿se acuerdan que yo puedo hacer eso con aquella opción en la cual yo puedo ir agregando, eliminando niveles? Porque si no, los otros son ordenamientos básicos de descendente y ascendente que funcionan solo sobre una columna. Entonces, vamos a hacer un ordenamiento por niveles considerando las columnas E y F, el departamento y nivel de estudio, tomando como base la lista personalizada. Entonces, tenemos esto. Vamos a tomar todos los datos que tenemos acá. ¿Sí? Vamos a hacer un ordenamiento. Venimos aquí a ordenar. Y como es por niveles, me dice que va a ser por las columnas correspondientes a E, donde está el departamento, y F, nivel de estudio. Entonces vamos a ver aquí el departamento primero. Y luego vamos a agregar otro nivel que es por el de nivel de estudio. Y en el nivel de estudio vamos a usar la lista personalizada que creamos anteriormente. Entonces debería verse de esta manera. Vamos a crear este ordenamiento. Pues eso es lo que nos están pidiendo en este ejercicio, donde simplemente nos dicen efectúa ordenamiento de datos por niveles, por eso es que abrimos esta ventanita, considerando las columnas E y F y tomando como base la lista personalizada creada anteriormente. Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. Esa es la lista personalizada que tenemos anteriormente y le damos OK. Entonces ya está ordenado por departamento y dentro del departamento vemos por nivel de estudio. Profe. En el orden que ya hemos definido. Profe. Sí. ¿Usted cree que me puede decir la lista que hicimos antes de una vez? Es que no la hice antes, entonces para hacerla de una vez aquí. Perdón. Es que yo no hice la lista antes. Entonces para hacerla de una vez aquí que me permite como meter una nueva. Y no me dio tiempo de verla bien.
Era primero PI, luego PC. Entras aquí y en la parte, si no la tenés lista, le das lista personalizada, custom list, Ajá. y le decís que una nueva lista le das agregar. Ajá, ahí estoy, pero digamos, lo que no sé es cuál era el orden. Es el PI, PC, SI, Ah, son los datos que están en códigos, en este. Este es el orden. ok. Primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta y completa, universitaria incompleta y completa. Es este Ok, orden. listo, era, PI, PC. Es que ya yo era, la tengo lista, entonces ya yo la tengo formada. Pero simplemente entras aquí donde estábamos y tal vez si no la tenías, la creas aquí, ¿no? Entonces le haces agregar y la agregas en ese orden. PI, PC, o sea, pones PI, PC y ahí vas, ¿verdad? Secundaria ok, incompleta, ok, secundaria sí, ya. completa, universitaria incompleta y universitaria completa y le das ahí, ok, agregar y la agregas. Listo. Y luego lo estamos acá, entonces es lo que estaba mostrando. Al menos este departamento de distribución que tiene bastante gente, pueden ver aquí que dice secundaria completa y luego sigue universitaria incompleta. Y ahí vamos, ventas secundaria incompleta y secundaria completa. Si no, lo que hubiera hecho es que hubiera ordenado SC primero y luego SI, ¿verdad? Pero por eso le pusimos un orden predeterminado nosotros. Entonces, ese sería el ejercicio 3A. El 3B dice que inserte un subtotal. ¿Cuál era la regla de oro para insertar subtotales? ¿Quiénes vieron el video de la materia o estudiaron el material? Tal vez no vieron el video, pero estudiaron el PDF. ¿Cuál es la regla de oro para hacer subtotales? A ver, ¿quién me puede decir? Daniela. Ordenar los datos, creo que era. Ordenar los datos por Por zona, tipo de producto o algo así. ordenarlo de acuerdo a cómo voy a crear el subtotal. Entonces, si lo que queremos es un subtotal por departamentos, entonces quiere decir que vamos a ordenar por departamentos. ¿Verdad? Porque lo que vamos a hacer es que cada vez que aparece un cambio de departamento, tiene que hacerse lo siguiente: sumar los valores de salario bruto, retención, cesación y salario neto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Quiere decir que estos datos, nosotros tenemos acá, voy a dejar esto así para que ustedes lo vean. Voy a hacer una nueva hoja, voy a hacer una copia de esta hoja al final, para que no se me altere. Y lo que voy a hacer para guardar los datos así, por si tengo que regresar a explicar algo, y simplemente lo que voy a hacer es lo siguiente: marco mi área de trabajo y le digo primero que lo voy a ordenar por departamentos, dice aquí, porque yo quiero un subtotal por departamentos. Entonces voy a ordenar por departamentos. Como era solo uno de estos, ¿verdad? Ya, de hecho ya estaba ordenado por departamento, perdón, ya no era necesario. Perdón, sí, ya lo habíamos ordenado primero por departamento. Entonces no hay ningún problema. Ya está ordenado por departamento. Yo estoy en otro mundo. Me disculpan. Ya está ordenado por departamento. Lo único que voy a hacer es marcar mi área de trabajo y decirle que voy a insertar un subtotal. Entonces, ¿dónde se insertan subtotales? Acá. Esta es la opción para subtotales. Entonces, dice que es por departamentos. Entonces, yo quiero que por cada vez que cambie el departamento, se haga una sumatoria del salario bruto, las retenciones de la caja y asociación y el salario neto. Y le doy OK. Eso es todo lo que tengo que marcar. ¿Lo vieron? Entonces nada más entré a subtotales y le dije, cada vez que cambie de departamento haga una suma, porque puede ser contar o promediar y demás, de sume los valores de salario bruto, retención de la caja, retención de asociación y salario neto. Entonces, si ustedes observan en los datos que tenemos acá, cada vez que hace un cambio de departamento, entonces viene aquí, cambia de auditoría. Entonces, cuando hay un cambio de auditoría, dice, bueno, ¿cuál es el subtotal de salario bruto, retención y demás? Y si recuerdan, en la materia vimos que había una serie de niveles. Entonces aquí podemos ver, si yo le doy aquí un clic, voy cerrando esto, pues puedo ver el total de
la suma de los salarios brutos de auditoría, contabilidad, distribución, gerencia general, servicios generales y ventas. Aquí están. Si quiero ver el detalle, yo puedo perfectamente abrir uno de ellos aquí. Simplemente me acerco acá y le doy un clic. O bien, le doy aquí donde dice el nivel, que es acá, le doy el nivel 3 para que abra todo, para que expanda todos los niveles. Si yo quiero cerrar alguno, simplemente le doy un botoncito aquí donde dice menos y ya. Entonces, ahí ya tengo todo por cambio de departamento. Ahora, el siguiente ejercicio dice, inserte un subtotal por departamentos que sume los valores para las siguientes columnas. Salario bruto, ese fue el que hicimos ahorita, ¿verdad? Vean que aquí, en este caso, nosotros cuando hicimos el subtotal, simplemente como era el primero, no cambiamos nada, solamente cambiamos aquí sumar, departamento y esta opción que dice aquí, reemplazar los actuales subtotales, la dejamos marcada. ¿Para qué? Porque si algo lo volviera a caer encima, lo reemplazar. Sin embargo, la otra opción dice, inserte otro subtotal sin eliminar el anterior. Entonces, ahora vamos a hacer algo similar, pero desmarcando esa opción. Y en este caso dice que promedio. Entonces, vean, muchachos, muchachas, cuando ustedes estén haciendo el examen, lean con detenimiento lo que se les está preguntando, porque algunos van como en automático. En forma automática aprendí a hacerlo. Entonces, no leen eso porque yo puedo perfectamente simular algo así, en vez de decirle sume, que promedie o que cuente, ¿verdad? Entonces esas cosas son importantes. Igual sucede cuando están haciendo tablas dinámicas, en las cuales ustedes, en la parte de valores, puede ser contar o sumar o promediar, y muchas veces el error de donde falla en el examen es porque simplemente lo hacen tan automático que no verifican que hay que cambiar algunas cositas. Entonces vamos a hacer de nuevo este ejercicio de subtotal, pero en esta ocasión vamos a promediar el salario bruto nada más, ¿verdad? El salario bruto por nivel de estudio. Entonces, va a ser el salario bruto por nivel de estudio. Entonces, ya tenemos esto acá. Vamos de nuevo a subtotales. Y le vamos a decir que ahora es por nivel de estudio. Y lo que va a hacer es promediar simplemente el salario bruto. Voy a desmarcar los otros. Solo voy a dejar marcado salario bruto. Y desmarco esta opción, ¿verdad? Para que no reemplace los anteriores. Le doy OK y entonces aquí vemos. Entonces tenemos dos divisiones. Si venimos aquí que tenemos auditoría, ven que hay dos cortes. Uno porque es los que son secundaria completa y otro corte porque son los universitaria completa. Todo eso dentro del mismo departamento de auditoría y luego ya viene el gran total aquí de auditoría. Igual sucede con contabilidad. En contabilidad, vean que hay un cambio por universitaria completa, hay un cambio por secundaria completa y luego en distribución y aquí otro por universidad incompleta. O sea, primero, lo que primero que hice fue por departamento y luego quedó otro anidado que es por nivel de estudios. Entonces, si yo cierro un poquito más esto, vean que aquí puedo ir por niveles, en esta parte lo pueden cambiar. Entonces yo puedo ver aquí como los totales. Veo que aquí en auditoría tengo dos situaciones. Un promedio de salarios por los que, para saber cuánto gana la gente que tiene secundaria completa. Ah, mira, el rango salarial de ellos anda en promedio en 319.100 colones. Y los que tienen universitaria completa, el rango salarial de ellos anda en 550.000 en el área de auditoría. Y además tengo en esta otra línea que en total, los salarios de auditoría suman 1.188.200. Entonces, en contabilidad también, en la gerencia general, el que es primaria completa tiene un salario promedio de 509.230. Entonces, aquí pueden ver ustedes las franjas salariales que hay en los diferentes departamentos, dependiendo del nivel de estudio. Entonces, para que ustedes vean que así funciona y puedo irlo cerrando un poquito más o abriendo aquí los niveles. ¿No? Y esa es la práctica del día de hoy, correspondiente a la materia que estaba asociada con filtros, subtotales, reemplazos y demás. ¿Dudas o consultas? Profe, ¿usted podría repetir lo de la fórmula, digamos, para poner el nombre, es, digamos, de retención? Para poner, ¿qué? Perdón, el nombre.
Ajá, Definir nombre. sí. Es simplemente posicionar esta celda, quiero definirle un nombre. Entonces le doy botón derecho y le digo definir nombre. Y le pongo un nombre aquí. Y aquí es donde pongo el nombre. Y a partir de ese momento, la celda de 15 se va a llamar de X manera. En nuestro caso se llama retención. O sea, puedo poner aquí retención y cuando empiezo a escribirlo, tengo dos nombres definidos, retención asociación y retención caja. Igual puede ser un bloque completo. Yo puedo marcar todo un bloque y decirle, por ejemplo, yo puedo haber definido este como un bloque que es un nombre y decir, porque luego pude buscar por PI y que traiga la descripción. Pero entonces yo defino todo esto como un nombre. Yo le doy botón derecho y le digo a esto que se llama nivel en estudios, una cosa así. Y más adelante yo perfectamente podría ir a buscar, a usar la función buscar V o VLOOKUP y decirle, venga y busca por aquí que está el código y cuando lo encuentre tráigase la descripción. Para que no aparezca, por ejemplo, nada más el código. Pero es definición de nombres. ¿Estamos? ¿Dudas o consultas? ¿Estamos bien así? Profe, ¿me escucha, profe? Ahora sí. Vieras que yo sí logré seguirlo en todo. Nada más que desde antes me quedé botado en lo de la función de buscar V, porque al principio no me parecía el cuadrito que salía cuando uno apretaba aquí en FX a la par de donde uno escribe la fórmula. Entonces yo desde ahí me quedé, solo esa parte no la hice, digamos. Ok, pero ese buscar V, recuerden que ese que está aquí, esta fórmula, esa es la fórmula, usted lo puede ir escribiendo, no necesariamente tiene que poner FX. Yo pongo FX para mostrarles a ustedes para que sea más fácil, ¿verdad? Para que vayan viendo los diferentes parámetros. FX, la opción, lo que me permite a mí es abrir la fórmula y tener los diferentes parámetros, porque a veces uno se confunde, omite alguno cuando ya está digitándolos. Entonces simplemente como ustedes están empezando a utilizarlo para que sepan que allí está eso disponible. Pero igual ustedes pueden ir escribiendo la fórmula. Cuando ustedes empiezan a escribir una fórmula, el mismo Excel les sugiere cuál es el formato de la fórmula, cuáles son los parámetros y demás, ¿verdad? Cuando yo empiezo aquí, por ejemplo, en este lugar a escribir VLOOKUP, y él me muestra aquí, si ustedes observan, él me muestra, me dice que esos son los parámetros que debe tener. ¿Verdad? El valor que yo voy a buscar, la tabla de arreglos, el índice y el tipo de falso verdadero, ¿verdad? Pero si yo no me acuerdo qué es lo que significa cada uno, yo le doy aquí FX. Y entonces ya ahí sí tengo mayor visión. Igual me lo está poniendo, ¿verdad? Cada uno de ellos. Y la ventaja de tenerlo con FX es que cuando yo me posiciono aquí, ustedes pueden observar que él me dice qué significa cada uno de los argumentos. Y además me está mostrando, ¿verdad? Si es un valor lógico, un numérico, o que aquí puede ser cualquier tipo de valor y me está dando una posible solución. De acuerdo a los datos que yo estoy ingresando. Entonces, es para guiarlo un poquito más. Si todavía ustedes tienen dudas, pues pueden aquí, le dicen ayuda de esta función y entonces abren el Excel, ¿verdad? Abren ahí el Excel y entonces ustedes pueden perfectamente ir y revisar con más calma toda la función de Excel que está disponible en el sitio web de ellos. Entonces, para que aparece algo como eso, ya sería entonces aquí la función y pueden ver un video, algunas veces traen video cómo funciona, vienen los datos, ejemplos también, ¿verdad? Entonces, pues les digo que ustedes pueden perfectamente buscar aquí cómo es que funciona algo en particular. Y en el examen podrían hacerlo, pero igual pueden perder mucho tiempo también leyendo si no lo han practicado, ¿verdad? Entonces, obviamente tal vez no les da tiempo para terminar todo el ejercicio, ¿verdad? Ok, perfecto. ¿Más dudas? ¿Más dudas o preguntas? Si no, vamos a hacer lo siguiente. Profe. En el chat no tengo ninguna. Vamos a salir de esta sesión y vamos a ingresar a la otra, que es la de la teoría. Profe. Para que entonces se empiece a grabar, a guardar la grabación de esta. Profe. Entonces, nos desconectamos de esta, voy a desconectarnos y nos conectamos a la otra. Profe.